En la época que está el proceso autonómico, me estás diciendo que era una pretensión nacional, ¿no? Que todos los departamentos tengan autonomía. Claro que sí. Pero en ese momento se hablaba de la media luna. Porque eran los departamentos que sus gobernadores adhirieron a esta idea. Pero siempre pedimos que sea nacional el referéndum. Es una libertad. Es una libertad. Y si Oruro, Potosí, Chuquisaca no querían, ¿qué hacemos? Pero al final votaron. O sea, podían seguir bajo el sistema centralista, no pasaba absolutamente nada. Pero al final, uno de los primeros que tuvo estatuto fue Potosí, si no me equivoco. Mirá vos, o sea, cómo es las cosas. Creo que Santa Cruz fue uno de los últimos en tener su estatuto aprobado. Pero en el caso de que uno no quisiera, la media luna quedaría como separada y los departamentos bajo la tutela del Estado. No queda separado, o sea, tenés que funcionar bajo un sistema. Pero propusimos un sistema y vámonos a un referéndum. Y al final ganó el referéndum a nivel nacional. O sea, todos votaron. Y todos votaron por el sí. De eso se trataba. O sea, ofrezcámosle una alternativa al país. Y la alternativa la escogieron todos los bolivianos. Porque las autonomías sí ganaron. ¿Qué se siente ser la persona que fortaleció al candidato más votado en los últimos 20 años? Los opositores de siempre crean, de alguna manera, que decante todo en lo que pasó el 2000, 2003, 2005, 2006, que aparezca un Evo Morales. Pero luego de las luchas autonómicas se fortalece el MAS. ¿Qué se siente ser la persona que lo fortaleció? Porque nos saca a todos los que de verdad hacíamos oposición, nos sacó del país, digamos, nos metió preso. Eso fue lo que hizo Evo Morales, se aseguró que ese es el sistema zurdo. O los meto presos, los exilio, entonces los otros quedan asustados y no hacen oposición. Eso fue lo que pasó en Bolivia, fue así de claro. Pero ya el 2019 la gente perdió el miedo y fue y votó en contra del MAS. Y ya no había ese poder arrasador que tenía, porque la economía empezó a deteriorarse. El 2019. Claro, ya le fue mal. Pero el 2020 arrasaron otra vez. Claro, porque estaba mal la economía y vino Héctor Arce y dijo, ¿saben qué? Yo los voy a llevar a la economía que era antes. Y todo el mundo pensó que este era el genio que la había mantenido bien hasta antes, que resultó ser el que no le entendía nada y nos tiene donde estamos hoy. Y hoy todavía viene y nos dice, yo soy el que mejor puede manejar una crisis. Pues no me jodas, si vos me metiste en la crisis y ahorita me decís que vos sos el gran manejador de crisis, estamos mal. Pero ofreció algo y es ahí, vuelvo a lo que te dije. Sí. ¿Qué ofrecieron los otros? Absolutamente nada. Nada. Y él ganó con eso, con una oferta. Con una oferta, pero ¿no crees que también fue voto castigo el gobierno de Yanine Áñez? Hubo voto castigo definitivamente, hubieron cosas mal manejadas y vino la pandemia. La pandemia se ha llevado hasta Angela Merkel en Alemania. O sea, la pandemia se llevó a muchísimos presidentes a nivel mundial, porque ha sido muy polémico el manejo de las pandemias, cómo se hacían, el miedo extremo que sentía la gente, porque convengamos, los primeros 2 meses de la pandemia, todo el mundo estaba aterrorizado. O sea, te decían, tiene COVID y no te acercabas a una cuadra, ¿no? El caso de AMLO es la excepción. La excepción. En las izquierdas y en las pandemias, ¿no? Y en las pandemias, una de las excepciones. Que nunca cerró aeropuertos. Trump pierde después de la pandemia y vuelve después. Algo no visto, ¿pero por qué? O sea, la pandemia realmente fue terrible, porque no fue, y se manejó muy mal económicamente, que fue cuando yo entro y le digo a Yanine, un ratito, la están haciendo mal, porque todo el mundo la asumió las medidas como una recesión, y no era una recesión, habíamos dejado de trabajar, nos encerraron, fue lo peor que se pudo hacer, entonces había que abrir a la economía, vuelvan a trabajar todo, porque el que se iba a morir igual se murió. O sea, aquí no era que encerrarte en tu casa o medidas que trajo la OMS que eran ridículas para mí, que los supermercados tenían los horarios restringidos y ahí juntaban a toda la gente en el mismo horario. O sea, eran barbaridades que se inventó, pero tío, fueron barbaridades a nivel mundial. Y de ahí vinieron los de la cloroquina, los del Ibomec, o sea, sí, de todo un poco. Ya vinieron todos, porque obviamente en Río Revuelta ganancia de pescadores, ¿no? Y aparecen todos los grandes gurús de cómo solucionar, es como los curanderos de antes, digamos, ¿no? No, yo la tengo la solución y la gente en su desespero caía en estas cosas. Vos y otros opositores han comenzado a visitar departamentos, ¿no? A hacer medios de comunicación, a hablar con algunos sectores de la sociedad. Esto muestra una evolución, ¿no? Quizás años anteriores no se veía a los opositores al gobierno del MAS haciendo esto. Esto mismo se le criticó a Rubén Costas en el proceso autonómico cuando él busca construir una propuesta nacional y quizás un poco más alejada de la bandera de la autonomía. 10 años después
le estás dando la razón. A Rubén, ¿en qué sentido le estoy dando la razón? Porque en su momento él se aleja un poco de la bandera autonómica y piensa en una propuesta más nacional, en comenzar a hablar con los departamentos. No, lo que pasa es que una cosa es que vos estás en función departamental y otra cuando querés entrar a una función nacional. Entonces, obviamente, cuando yo estaba en el comité cívico, yo tengo que defender mi departamento, ese es mi rol. Rubén, como gobernador, él debió tener una aspiración nacional desde un inicio. Yo creo que ahí estuvo el error, que nunca se fue a lo nacional. Ahorita dice que sí quiero una visión nacional, pero yo no soy candidato. Es otra lavada de mano. Entonces, le entrego a mis partidarios que ellos decidan a quién apoyan. Pero no se trata de eso, se trata de que siempre tenés que tener la visión nacional. Yo desde el día 1 en las autonomías era una visión nacional, porque no era para Santa Cruz. Era para evitar lo que estamos viviendo hoy. Era que cambien a su equipo de comunicación porque no se entendió así, te cuento, en el resto del país. Fue mala comunicación, tal vez, muy buena comunicación del MAS. Y bueno, salieron las cosas como salieron. Pero hoy, como te digo, al final de las cosas tenemos las autonomías y creo que hay que profundizarlas y empezar a trabajar sobre esos cimientos que han quedado ahí. Te voy a leer una frase y quiero saber tu opinión. Ya. Cuando un líder pierde poder y o legitimidad, es más débil ante el enemigo. Probablemente sí. ¿Esto le pasó a Luis Fernando Camacho? Luis Fernando está preso, digamos, ¿no? Y es grave, digamos. Pero en su momento puede... él fue como el líder efervescente, ¿no? Sí, así sí, como, sí, como sí, leche sí. hervida. Luego pierde la elección, luego gana la gobernación dividida, pocas obras. Ellos decían que no tenían plata. Bueno, pero a la gente lo que le importa son las obras, no el dinero que reciben o no reciben. Ok, 36 días de paro, censo, para que finalmente después de 36 días tengan que aceptar lo que dijo Marianela Prada. Las fechas que ella, en la última reunión, fueron las que finalmente se hicieron. Nos hubiésemos ahorrado esos 36 días de desgaste. Yo estoy completamente... Los 36 días de paro fueron un error. Luego, ¿por qué fue un error? Porque a los 3 días tenían mejor oferta que después de 36 días. O sea, se pudo solucionar el tercer día eso. ¿Pero esos 36 días los subvencionó algún sector del empresariado cruceño? No sé, la verdad yo estaba en proceso de cierre de una empresa en el Brasil. No estuve aquí, ya no vine para el paro que iba a hacer en el paro. Y lo manejaba el Comité Pro Santa Cruz. Y lo peor que podés hacer con los líderes, sabes los celos que hay, es aparecer en la palestra pública porque se te ponen celosos, no digamos. Me digas. ¿No? ¿También Ajá. Entre ustedes pasa? Bueno, Imagínate. se ve que nadie se salva. Nadie se salva. Ya, ningún sector, bueno, no sabes si algún sector del empresariado cruceño puso dinero para los 36 días de paro. No, para el paro te aseguro que los empresarios estaban histéricos por el paro. Sí, de hecho, antes de que terminen los 36 días ya comenzaron a operar, Claro, pero cambiando la pilcha de los trabajadores. Escúchame, o sea, no van a poner plata que se para... frieguen las empresas chicas, las grandes, vamos a operar 10 días antes de que se termine el paro. El tema fue terrible. ¿Y el 2019, para tumbar a Morales, hubo sectores del empresariado que puso dinero? Me imagino, no sé, yo la verdad no te puedo decir, yo no estaba en el país, yo estaba Camacho exiliado. dijo que sí, que su papá había hablado con Bueno, militares. entonces ahí es un tema que Camacho te tiene que responder, pero yo no voy a responder por nadie. Por supuesto, quería saber a ver si tenías algún dato que podamos contar. En todo caso, volviendo a Luis Fernando Camacho, efervescencia, pum, pam, pim, va, preso. Un líder que pierde legitimidad o poder termina siendo débil ante el enemigo. ¿Le pasó a esto a Luis Fernando Camacho? En parte sí, pero para mí el error estuvo en el 2020, la falta de propuesta. Su error fue la falta de propuesta. Para mí sí. No bastó el recuerdo de sacarlo a Evo. No fue suficiente. Al final la gente vota por su día a día. Porque llegas a tu casa y están las cuentas ahí de luz, de agua, los sueldos que tenés que pagar, el crédito que debes de la casa, del auto. Y la gente piensa con el estómago. Y Luis Arce fue muy inteligente y se fue a ese lado y propuso. ¿Cómo puede ser que Santa Cruz, siendo el bastión de la oposición, tenga un alcalde no opositor? Mira, es una pregunta que yo me sorprendo cómo lo eligieron de nuevo a Johnny Fernández. Creo que fue demasiado jóvenes que no conocían lo nefasto que fue su anterior gestión. Y te aseguro que después de esta gestión no lo eligen nunca más nadie. O sea, es terrible también su gestión. ¿Cuál sería entonces el rol de Santa Cruz, político, ¿no?, en una Bolivia viable en el futuro? Santa Cruz tiene que participar más en la política nacional, no se puede quedar en lo local. Querer atrincherarse, como decimos, una gobernación, una alcaldía, es un error. O sea, ¿Qué opinas del Alto? Yo creo que es la región más capitalista del país. Yo estuve pensando algo, Branco.
Ya. Imagínate, binomio, un cruceño, un alteño. Tiene bastantes cosas en común, ¿no? El tema del capitalismo, del Sí, comercio. sí, sí. Ambos se adjudican haber tumbado un gobierno. Estamos simplificando la historia, pero yo creo mucho en las identidades municipales. La gente se adjudica eso. El Alto con Goni, Santa Cruz con el último Evo, ¿no? Ujú. ¿Por qué no es posible un binomio así? No se le ocurrió a nadie. Es raro. Yo lo he pensado todo el tiempo, digamos. Yo sé que el Alto es una región que piensa en su comercio, en su producción, es una región extremadamente ¿No te capitalista. buscarías un vice alteño o alteña? Pero ¿por qué no? Pues no. Pero hay tiempo para eso todavía. Eva Copa, ¿qué te parece? Muy masista. Sigue siendo muy masista. Claro, pues, para ¿cómo, vos. cómo voy a estar con una persona que piensa distinto a mí? Es masista. Puede no estar con Evo, digamos, pero ha estado con Arce. Entonces, para mí eso, el chip ahí está equivocado.